Plan 2022. Formación docente. La formación docente es un derecho para poder acceder al sistema de capacitación, formación y actualización. La docencia es una profesión llena de saberes, conocimientos y experiencias. Es importante adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden nuestros estudiantes. También la formación docente tiene como propósito crear puentes entre el saber que plantean el plan de estudios y los programas de estudios. Y otras características de la formación docente es que da soluciones de problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y los problemas que enfrentan con la comunidad continuamente. También que la formación de los profesores y profesores va conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar vigente. Y por último, parte de las experiencias y saberes en sus contextos y circunstancias, lo cual sirve para construir aquello que es en común y los vincula con los saberes y las culturas que viven en los estudiantes. Codiseño de programas de estudio. El codiseño es el proceso de construcción de iniciativas educativas que nos van a permitir la incorporación de contenidos que no se encuentran contemplados en los programas sintéticos. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a dejar de lado lo ya establecido, sino que vamos a incorporar nuevas cosas o adecuarlas para llevarlas a un contexto más real y que nos funcione con nuestros alumnos. Esto refiere a las necesidades específicas de cada escuela y contempla el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué considera el codiseño? El codiseño considera una diversidad de saberes, una didáctica y un currículo diferenciado. ¿Esto para qué? Para responder a las necesidades de cada contexto, de cada plantel, de cada comunidad, porque se tienen que tomar en cuenta las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales de los estudiantes, docentes, del plantel mismo y del contexto. ¿Y esto para qué? Porque pues responde a una necesidad constante de actualización, dado que este tipo de codiseño tiene que ver con el contexto real del alumno. Entonces se generan las actividades desde una perspectiva realista y flexible. Desarrollo de las estrategias nacionales. El desarrollo de estrategias nacionales se hizo para apoyar los procesos educativos en educación preescolar, primaria y secundaria. Se fortalecieron estrategias nacionales y se proponieron nuevas estrategias para responder necesidades actuales, sobre todo generadas por la pandemia de COVID-19. Dentro de este programa se implementaron 7 estrategias. La primera era enseñar lenguas y culturas indígenas y afroamericanas. La segunda estrategia fue la educación inclusiva y la tercera, la educación multigrado. Transformación administrativa y de gestión. Transformación y gestión administrativa. La transformación implica realizar las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente de las y los maestros del país. Al llevar la gestión se tiene y se espera que las actividades, los tiempos y los espacios puedan ser ocupados en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación. El objetivo de llevar a cabo esta transformación es que se fortalezca la capacidad de las instituciones para crear proyectos en cada escuela.
por lo que en cada consejo técnico escolar se trabajarán proyectos con el fin de que servidores públicos, directores y supervisores, así como los asesores pedagógicos, realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y contextos diferenciados de cada lugar del país. La transformación administrativa y de gestión permiten realizar a los docentes adecuaciones para favorecer el trabajo de los mismos. A su vez, el plan prioriza el interés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante todo el proceso de educación básica y reconoce a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, y al Estado como responsable de que niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos humanos y principalmente el derecho de la educación. El plan reconoce la importancia de los valores, saberes, el patrimonio ambiental, cultural y político, que van de la mano con la diversidad lingüística, histórica, intercultural, territorial, sexual y de género. Parte 1. Marco curricular, la nueva escuela mexicana. En la parte 1 nos habla sobre el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Como sabemos, la nueva escuela mexicana está fundamentada en el artículo 3, en el cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece la educación se basará en el respeto intrínseco de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de la igualdad sustantiva. También nos habla sobre el artículo 11, en el que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua, así promoviendo la inclusión y la participación de toda la ciudadanía. Aquí ya no va a importar si son migrantes, si son de distintos sexos o orientaciones sexuales, si son afroamericanos, extranjeros. La nueva escuela mexicana busca incluir a todos, asimismo generando una educación de excelencia. Asimismo, en la Ley General de Educación, en el artículo 14, fracción 2, reconoce a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como un sujeto de la educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones de educación en materia. La nueva escuela ahora no solamente va a incluir a niños, niños y adolescentes, ahora también se van a incluir adultos. Así es, se generarán más promociones para el INEA, el Instituto Nacional de la Educación de Mayores. Asimismo, la nueva escuela mexicana tiene como objetivo el desarrollo humano integral. Su valor intrínseco es la dignidad humana, pues esta promueve valores, derechos, los derechos humanos en todas las personas. ¿Sabes cuáles son los principales aportes de la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana permite la formación integral y con sentido humano de las nuevas generaciones, posibilitando el proceso educativo sea desarrollado de acuerdo con los contextos sociales y necesidades de los adolescentes y jóvenes mexicanos. ¿Qué es lo más importante en la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana reconoce el papel fundamental de los docentes en la construcción de la ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan los saberes en distintos espacios de formación dentro y fuera de la escuela. ¿Sabes quién propuso la nueva escuela mexicana? Fue el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en enero de 2019 durante la mañanera del presidente de la República, donde mencionó: este es un gran paso para la transformación educativa que dará el origen de la nueva escuela mexicana. Profundizando un poco más en lo que es el valor intrínseco de la dignidad en la nueva escuela mexicana, la tarea principal de esta es el encuentro de la humanidad con un enfoque en la diversidad. Lo que se intenta es reconocer a los estudiantes
como individuos con capacidades, necesidades y características propias que los hacen únicos. De aquí llega la importancia que se le da al derecho de la educación. Para la nueva escuela mexicana, la educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona, además de ser condición para el desarrollo de una sociedad democrática y el alcance a otros derechos. A su vez, se busca que los alumnos desarrollen capacidades, mismas que no están limitadas a las habilidades y conocimientos, sino que engloban el razonamiento, el pensamiento crítico, los sentidos, la imaginación y el alcanzar una vida digna. Se busca que los alumnos sean partícipes de la transformación ciudadana, llegando a una cultura de paz, que también se da mediante el respeto a la dignidad humana. Se hace mucho énfasis en lo que es la comunidad. Esta se define como un conjunto de individuos interrelacionados en un mismo territorio. Estos individuos cuentan con construcciones sociales, económicas, históricas y simbólicas en común. La importancia de la comunidad también radica en el desarrollo de saberes. Estos incluyen conocimientos, experiencias y prácticas para apropiarse de la realidad del alumno. Por último, se cuenta con 4 líneas de acción permanente. Estas son revalorización del magisterio, lo que incluye actualización y capacitación. Número 2, infraestructura, organización ideal de la escuela. Número 3, que todas las instituciones se pongan al servicio de la escuela. Y número 4, objetivos de aprendizaje, principios, fines y criterios para los niveles educativos de los educandos de 0 a 23 años de edad. También es importante mencionar que la nueva escuela mexicana cuenta con 8 principios, entre los que podemos encontrar el fomento a la identidad con México, la responsabilidad ciudadana y social, la honestidad y el respeto a la dignidad humana. Currículo nacional desde la diversidad. Currículo nacional desde la diversidad. Trata de definir y redefinir los saberes y conocimientos básicos de las infancias y adolescentes. Sobre todo, darle énfasis a la pertenencia y relevancia de los contenidos del currículo. Como antecedente, tenemos al programa de modernización de la sociedad mexicana, que partió de 2 revoluciones. La primera fue una revolución antropológica y la segunda una revolución cultural, las cuales tenían como objetivo cambiar la mentalidad de la sociedad mexicana basándose en el mestizaje y la erradicación de la degradación en el tejido social. El elemento articulador de la unidad nacional fue desde un principio el mestizaje. Desde la SEP, la política educativa del periodo postrevolucionario tomó como un enfoque alrededor de la construcción del mestizaje, cuya impronta era integrar a la persona indígena a la civilización occidental. Para ello, se empleó el lenguaje como la principal herramienta para la construcción de la figura nacional representada por el mestizo. Este modelo de unidad y modernización incorporada al círculo nacional ha prevalecido hasta el presente, pese a las transformaciones políticas y sociales del Estado de México. De este modo, el currículo mantiene sentido formal en el plan y los programas de estudio, incluso hasta en los libros de texto. Lo primordial en la educación preescolar y primaria de México se ha definido desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las y los niños deben aprender en tres campos específicos: comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas. El replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas circulares desde 1992 al 2017 ha tenido más peso que la definición del currículo nacional. Las reformas curriculares desde la educación. Las reformas curriculares en el marco de la educación.
¿Qué es una reforma? La reforma surge como un cambio educativo en sentido positivo que pretende la mejora orientada a la solución de una problemática. Esto surge como un proyecto político-pedagógico en cuanto a contenido y organización curriculares, los cuales tienen como objetivo la calidad, la sociedad justa y democrática, la superación intelectual, ética, física y el servicio a la comunidad. De igual forma, toma en juego un papel muy importante que es la didáctica, la evaluación del aprendizaje, así como la calidad educativa. Ciertas reformas nos hablan de objetivos de aprendizaje claves, que predeterminan el diseño de experiencias y por ende, vamos a productos y de ahí nos vamos a un proceso formativo. El diseño y operación de los planes y programas tienen un enfoque instrumental, conductista y eficientista, que a la vez en 1992 surge un nuevo significado que es el enfoque constructivista, que como sabemos es que el niño al estar en contacto con su contexto vaya creando o vaya construyendo su propio aprendizaje. De igual manera, en 1992 el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica puso áreas de trabajo por asignatura, tuvo un currículo y el cual iba enfocado más que nada a la calidad. En 1990 hablamos de nuevo de la calidad como fundamento para un criterio instrumental basado en la eficiencia de la pedagogía escolar. Y regresándonos en 1992, la enseñanza del español, la solución de problemas relacionados con situaciones prácticas fueron el principal enfoque de este plan. Asimismo, este plan nos habla sobre la reducción de horas de las ciencias sociales, las artes y civismo. En 2001 se crea el plan sectorial y también en 2004 se empezaron a construir los campos formativos para el desarrollo de competencias. Bueno, como lo acabamos de comentar, la reforma curricular es un campo educativo que va en sentido positivo hacia mejorar un cambio orientado a alguna problemática que haya que superar. Es decir, que cada reforma curricular presenta un proyecto político-pedagógico que nos va a definir contenido, la organización del currículo, la enseñanza, el papel de la didáctica, la evaluación y el aprendizaje. Desde el año 2004 se han venido modificando algunas de las reformas curriculares presentes en los planes de estudio vigente. El primero fue que en el año 2004 las reformas a la educación fue en donde se establecieron 4 campos formativos que iban enfocados al desarrollo de competencias. En el año de 2006 se realizó una reforma integral que dio introducción y paso hacia que los contenidos sean temas que se hagan transversales, referentes a la interculturalidad, valores, educación sexual, equidad de género y la introducción al uso de las TICs. En el año 2009 se introdujeron a las reformas de la educación primaria 4 campos formativos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo social y natural, y el último, desarrollo personal para la convivencia. En el año 2011 se creó una reforma cuya finalidad era el nivel de la calidad en la educación en los 3 principales niveles educativos, además de que se estableció para maestras y maestros una nueva norma llamada técnica de competencia laboral. En el año 2013, la reforma expide la Ley General de Servicio Profesional Docente. Y finalmente encontramos que el modelo educativo de 2017 define los perfiles, metas de aprendizaje para cada uno de los 10 ámbitos, esperando que haya logros por grado y por nivel educativo. Elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria. Principalmente vamos a hablar primero sobre qué es una política curricular. Esto se entiende como los criterios de los planes y programas, así como las metodologías que contribuyen a la formación e integración de los alumnos, así como la formación de su identidad, donde se contribuye a que ellos puedan tener la creación de sus propias habilidades y conocimientos educativos. Pues el derecho humano a la educación, ¿en qué consiste?
Prácticamente es un principio fundamental de la política educativa nacional que ha establecido el artículo número 3, que sabemos que es de la educación, y que forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué hace este derecho humano a la educación? Pues permite que las escuelas generen estructuras pedagógicas, una escuela política con condiciones infraestructurales, también materiales adecuados para un buen aprendizaje, el juego de las relaciones pedagógicas, y sabremos que sobre todo, por ejemplo, en este nuevo plan, que es de la nueva escuela mexicana, trata de generar una educación de excelencia, ya no de calidad, sino de excelencia. Pero para esto, el derecho humano a la educación implica también que niños, niñas y adolescentes puedan iniciar y concluir con sus procesos formativos, por ejemplo, desde preescolar, primaria, secundaria, generen como estos aprendizajes significativos, donde permita a los niños aprender sobre todo con los conceptos que ya tienen en casa, que tengan un acercamiento a la cultura, a su contexto. También trata de generar una vida libre de violencia, implica brindar una educación democrática, crítica y emancipadora. ¿Qué significa emancipadora? Bueno, emancipadora quiere decir que el niño tiene decisión propia de lo que quiere, de lo que no quiere, es como algo propio de él. Entonces él tiene derecho a eso, a decir qué le gusta, qué no. Se toma en cuenta en este aspecto se toma en cuenta lo que él quiere, sus gustos y todo. También tiene en cuenta un desarrollo individual y toma en cuenta las preferencias ideológicas, sexuales, no toma como tal tiene que ser inclusivo. Por ejemplo, las personas que son indígenas, afroamericanas, de otro color, de otras ideologías, de otra religión. Entonces todo eso lo toma en cuenta este derecho a la educación. Ahora el derecho a la educación pues también toma en cuenta a los estudiantes y los que apoyan a las escuelas, por ejemplo, padres de familia, directivos, sistemas educativos en general, para tener una trayectoria escolar en caso de ser interrumpida. Esto tiene interés superior con las niñas, niños y adolescentes. Son efectivos también para la vida, la paz, la supervivencia, el desarrollo, a vivir en familia, la identidad, la igualdad sustantiva, vivir en condiciones de bienestar. O sea, ¿qué se implementa como tal? Pues es generar no solo una educación escolar, académica, sino también una educación en su vida diaria, en donde incluyan padres de familia que permitan apoyar a los niños, las niñas y los adolescentes, porque recordemos que ahora ya la nueva escuela mexicana, los nuevos planes y programas toman en cuenta a personas desde los 0 años hasta los 23 años. Entonces es una amplitud en donde pueden establecerse estos como conceptos del derecho, que entiendan a qué tienen derecho, qué no tienen, bueno, sí, prácticamente a qué se tiene derecho. Tiene como interés también la libertad de expresión, como se los había mencionado, que sea emancipadora, que genere una libertad de expresión, de conciencia, que genere su propio interés por una religión, si quiere uno profesar, por una cultura, sobre todo por una cultura, porque en este proyecto se implementa eso, que genere una cultura, un acercamiento cultural, sobre todo a su país, a México, que conozca su contexto en el cual se desarrolla día a día, que conozca también aspectos que involucren su contexto y bueno, esto dado también con el apoyo de tecnologías, que es que permita
pues prácticamente hacer esa conexión entre la educación, las tecnologías, el contexto, las familias, etcétera. Punto 5.2. Los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros. En este punto se nos hace una breve introducción de que hasta hace unos 50 años la educación se centraba en un pensamiento filosófico utilitarista e instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente se centraban que en los contenidos que los niños aprendieran, al final del ciclo ellos demostraran unos buenos resultados con el objetivo de tener una mejor calidad educativa, dejando a los profesores como meros instructores. En este nuevo currículo se pretende darle más importancia a los profesores, teniendo en cuenta su don de ubicuidad, que quiere decir que ellos saben de la realidad del contexto tanto escolar como social en el que se encuentra la escuela. Entonces se propone que los profesores, a partir de esos saberes, ellos adquieran los conocimientos, se apropien los contenidos y sepan ahora enseñarlos a partir del contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos dice que los alumnos y los profesores en conjunto van a identificar problemáticas reales dentro de su contexto social, problemáticas que se estarán trabajando con los campos formativos y ejes articuladores. Se van a adaptar con el fin de que los alumnos al término sean ellos quienes propongan, con un poco de ayuda del docente, soluciones para estas problemáticas. También con eso nos da a entender que en este currículo el contexto va a tener mayor influencia que en otros programas. Básicamente este currículo responde a la diversidad social de problemáticas reales dentro del contexto social, educativo y territorial de la educación preescolar, primaria y secundaria. Ahora hablaremos del 5.3, que lleva por nombre el currículo. En esta parte de la lectura nos hablan de cómo, valga la redundancia, el currículum es sustentado por diversas leyes, como lo es el artículo 3, que ya conocemos, que es sobre la educación. Bueno, en su mayoría son de la educación. Por ejemplo, lo que rescatan más del artículo 3 es que quieren que el alumno tenga una mayor perspectiva de género, de los roles que desempeña cada uno, pero al mismo tiempo las libertades que puedes tener al decidir sobre, yéndonos más como a sexualidad. También habla sobre la orientación integral y la inclusión de conocimientos como las ciencias y las humanidades. Como ya conocemos, el Plan y Programas 2022 se basa en ser más humanitarios. Y por ejemplo del artículo 3 avalan que habla sobre humanidad y la inclusión de las ciencias para que el alumno tenga un mayor espacio para adquirir dicho conocimiento. También hablan sobre el artículo 22, que lleva por nombre propuesta curricular. En este apartado nos menciona que lo que se busca es favorecer el desarrollo integral y al mismo tiempo gradual de la educación en forma didáctica y curricular. Didáctico, pues como ya conocemos, se refiere a la forma en que vas a enseñar para que el aprendizaje que antes era conocido como significativo siga dándose. Y cuando habla de manera gradual es porque ahora educación básica, pues como ya sabemos, se incluye desde inicial hasta secundaria, entonces por eso va de forma gradual para que el currículum y la manera didáctica en que se va a trabajar vaya siendo, pues como lo dice, de manera gradual. También nos habla de que los planes y programas de estudio deben de ser de carácter, o sea, en una parte respetando la diversidad, que volvemos a la parte anterior, que es el humanismo. Entonces centran mucho esta parte que quieren que el alumno respete y comprenda
las cosas que lo rodean, por ejemplo, las decisiones o acciones que pasan. También dice que su función fundamental es velar por las niñas, niños y adolescentes y los adultos que participan en los procesos educativos. Como lo mencionábamos en el punto anterior, busca la revalorización de los docentes para que sean vistos como autoridad, puesto que pues en las últimas generaciones ya no había estado siendo así. Entonces actualmente lo que se busca es eso, que se vuelva a revalorizar y que se respete las decisiones de las niñas, los niños, y ellos sepan que tienen que ser respetados y escuchados. También nos habla que busca un enfoque de interculturalidad que articule los procesos educativos. Habla de aspectos centrales en los que se quiere basar, que son la inclusión, la relación recíproca, que sean personas solidarias, la interdependencia de todos los colectivos sociales que acuden a diversos dichos educativos. En la función nos vamos a centrar en el artículo 3, que es el derecho humano a la educación, donde los niños, niñas y adolescentes deben de gozar de aprendizajes significativos, pero que estos sean sin violencia. Niñas y adolescentes cuentan con el apoyo de las escuelas, padres de familia, comunidad y el sistema educativo. Esto les favorece a las oportunidades educativas desde los intereses superiores en el que deben favorecer sus derechos, por ejemplo, la paz, supervivencia, desarrollo social y emocional, la seguridad, su integridad, de la mano desde la perspectiva de género, en donde se tiene que erradicar la desigualdad y la discriminación, creando unas condiciones de cambio hacia los alumnos. Además, se basa desde una orientación integral, donde se tiene que producir la enseñanza curricular educativa ha creado gracias a las normativas de los planes y programas que los profesores puedan identificar esos objetivos claves y competencias que tienen que enseñar a los alumnos partiendo desde las instituciones y de su contexto en el que se encuentran, desde la construcción de la realidad en el que viven y de las necesidades educativas y formativas que necesitan los alumnos para que los profesores puedan crear una autonomía curricular del magisterio. Es concebida desde la moral y responsabilidad que tienen los profesores y de la armonización que tiene que crear e incentivar hacia sus alumnos, como lo son sus habilidades e intereses, generando la participación y el compromiso, responsabilidad y acompañamiento que se debe tener desde una escuela, como lo son desde el acompañamiento de los padres de familia y de los propios maestros, creando así mejores perspectivas en la enseñanza de los alumnos y que puedan tener un mejor interés en los planteles y al momento de entrar a la institución. La institución es la que se encarga de crear esos vínculos entre los alumnos de manera responsable y la que transmite los conocimientos hacia las nuevas generaciones, creando así conciencia de sus acciones que realizan. La propuesta curricular también va de la mano con el artículo 22, donde se tiene un desarrollo integral y gradual de la educación, velando por los niños, niñas y adolescentes con un enfoque intercultural, donde se les genera la inclusión, la relación recíproca y la interdependencia educativa. Es un derecho humano con el que deben contar todos los niños, niñas y adolescentes y que este no debe ser discriminado sin importar las capacidades y el ritmo de aprendizaje que tiene cada alumno, es decir, tiene que ser de obligatoriedad para todos. Buscar las alternativas y estrategias necesarias para favorecer al aprendizaje de los alumnos y que estos puedan tener una mejor calidad de educación. Parte 2. Estructura curricular. Punto 6. Fundamentos de la propuesta curricular. En este punto se analiza a la comunidad y a los aprendizajes como principales pilares que sustentan el currículum. Asimismo, se analiza el perfil de egreso de la educación básica después de haber culminado con los contenidos propuestos en el plan. 6.1. La comunidad como núcleo integrador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como lo dice el autor Paulo Freire, ¿por qué no ejercer una íntima relación entre lo que aprenden los alumnos dentro de la escuela como lo que viven ellos fuera de ella como individuos?
Por lo tanto, este nuevo plan busca relacionar los conocimientos que se van aprendiendo durante la formación académica con las problemáticas existentes en la comunidad en la cual se desenvuelven los alumnos. A su misma vez, los docentes están encargados de no solamente centrarse en lo que sucede dentro de la escuela, sino también ser agentes activos en la comunidad en la cual se desenvuelven sus alumnos, aplicando lo que son las leyes de la ciencia, las vivencias de tiempo pasado, y así a su vez también las tecnologías nuevas de información, generando con ello una propia identidad de los alumnos para que ellos armen su propio conocimiento y su propia identidad de ellos mismos. A grandes rasgos es lo que habla el 6.11. Punto 6.2. El aprendizaje como experiencia formativa. Los campos formativos abarcan desde la educación preescolar a la educación secundaria. El desarrollo subjetivo se relaciona con la apropiación y reconstrucción del bagaje cultural producto de los procesos históricos que se transmiten en relación educativa. Desde donde se logra, desde las estrategias, modelos de conocimiento, investigación, materiales y símbolos que los estudiantes comprenden, aprenden y practiquen considerando su función social. Los aprendizajes como parte de una función de identidad y consistencia en el mundo generando una relación con los conocimientos. Enseñanza, aprendizaje de un enfoque más pedagógico y significativo, colectivo, y desarrollar potencias y habilidades sociales potenciando el aprendizaje individual y colectivo. Perfil de egreso de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria. El perfil de egreso de las y los estudiantes en educación preescolar, primaria y secundaria nos dice en este apartado que desarrolla lo establecido en el artículo 29, fracción 1 de la Ley General de Educación, por lo que hace a los propósitos de formación general. Los rasgos globales del aprendizaje del perfil de egreso ofrecen una visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes habrán de desarrollar a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria. Cabe señalar que el acercamiento en mayor o menor medida al perfil de egreso está relacionado con la trayectoria de las y los estudiantes, la cual responde a las condiciones específicas de su desarrollo. El punto 1 nos dice que reconocen que son ciudadanos y ciudadanas que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como vivir con bienestar y un buen trato. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco acerca de lo que dice el punto número 2 y el punto número 3. Bueno, el punto número 2 nos habla acerca de que los estudiantes van a vivir, reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país, como rasgos que caracterizan a la nación mexicana. Bueno, y el punto número 3 nos va a hablar de que los estudiantes van a reconocer que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos y que estos van a tener la capacidad de acción, de autonomía, decisión para vivir una vida digna que va a tener, va a ser libre de violencia y de discriminación. Bueno, ahora hablaremos sobre el punto número 4 y punto número 5. En donde el punto número 4 nos menciona que los alumnos deberán valorar sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, a partir de las cuales puedan mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las etapas de su vida. El punto número 5 nos dice que ellos deben desarrollar una forma de pensar propia para emplear así juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, etc. El punto número 6 de nuestro perfil de egreso nos dice que los estudiantes son conscientes del mundo en el que viven y su importancia que se tiene en él, así como la relación del cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva. El número 7 nos dice que se interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de diversos temas de indagación sobre esta. El punto 8 nos dice que son capaces de aprender a su ritmo y de respetar el de las demás personas,
adquieren nuevas capacidades, construyen nuevas relaciones y distintos roles en un proceso de constante cambio para emprender proyectos personales y colectivos dentro de un mundo en rápida transformación. El punto número 9 nos dice que aquí los estudiantes van a intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Esto va con el fin de establecer acuerdos con los que se van a respetar las ideas propias y las de otros y otras. Aquí también van a dominar habilidades de comunicación básica, tanto en su lengua materna como en otras lenguas. También se van a aprovechar los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse. También, de esta manera van a obtener información, van a seleccionarla, organizarla, analizarla y por último van a evaluarla. Ahora se hablará sobre el punto número 10, en donde nos dice que ellos deben desarrollar el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia y las culturas. Para concluir con el tema, con esta transformación curricular se nos dice que el perfil de egreso define el ideal de las y los ciudadanos integrantes de una sociedad democrática acorde al siglo XXI y con el cambio civilizatorio que ha surgido a raíz del de la pandemia del virus SARS-CoV-2. El desarrollo pleno de sus capacidades permitirá que afiancen su autonomía, valoren su vida, su cuerpo y su identidad junto con la de las demás personas, al mismo tiempo que vayan reconociendo la importancia de vivir en comunidad. Tenemos que en la organización curricular se encuentran todos esos procesos y metodologías que el alumno requiere para tener una formación integral. Esta también está organizada en niveles de degradación, que como podemos ver en el centro se encuentran los elementos base y conforme avanzas vemos el efecto que los direcciona. Los ejes articuladores en la educación básica. Tenemos a continuación que existen en este programa 7 ejes articuladores. Esto va desde preescolar, primaria y secundaria. Y estos están aquí porque tienen una formación completamente humana para crear una sociedad democrática y están adecuados para una sociedad como la mexicana, que es tanto plural como diversa. Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas en campos de formación. También conectan la enseñanza y el aprendizaje para aplicarlo a la realidad. Pensamiento crítico. El eje articulador de pensamiento crítico de la nueva escuela mexicana nos dice que la educación debe formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de cuestionar las normas y los valores establecidos y de tomar decisiones informadas. Este eje se fundamenta en el siguiente principio: educación para la libertad. La educación debe permitir a las personas pensar por sí mismas y tomar sus propias decisiones. Eje articulador, inclusión. De la nueva escuela mexicana nos dice que la educación debe ser un proceso que garantiza el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes, sin importar sus condiciones sociales, económicas, culturales, de género, étnicas o de discapacidad. Este eje se fundamenta en los siguientes principios: diversidad, equidad y participación. La interculturalidad crítica reconoce la relación que existe entre género, etnia, territorio, sexo y capacidad que hay en el alumno. Es por esto que es una propuesta que promueve y favorece la inclusión, por lo que esto pasa a que sea crítica, ya que tiende a poder cuestionar el poder de las cosas. La igualdad de género es el reconocimiento que existe hacia los hombres y mujeres por igual, en fomento de sus derechos, con la capacidad de decisión para construir su vida con pleno uso de su libertad. Así que por otra parte en la educación, tanto hombres como mujeres tienen el mismo derecho a poder percibirla, por lo que a la mujer se le va a incluir en la educación como al hombre y van a tener un trato justo e igualitario. El eje articulador de vida saludable nos permite que las niñas, niños y adolescentes reconozcan que son seres integrales en donde la salud física, mental y emocional
está determinada por los hábitos familiares, sociales y diversos estilos de vida, como tener una alimentación equilibrada, una buena higiene y una vida libre de adicciones. También influye en esto su contexto. La apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura es otro de los principales ejes articuladores, ya que reconocemos que México es un país plurilingüe y pluricultural. La lectura y la escritura representan una oportunidad para que las niñas, niños y los adolescentes se acerquen a diversas realidades, conozcan diversos estilos de vida y construyan su propia realidad y pensamiento. Estas actividades también nos permiten que los alumnos desarrollen habilidades de expresión escrita, comprensión lectora y la interacción con diversas culturas de México y el mundo, ya que recordemos que es muy importante que se introduzca al niño en el contexto de la globalización. El eje articulador Artes y Experiencias Estéticas promueve la capacidad de expresión y apreciación de las artes en los alumnos, además de promover los procesos creativos en el aula. Este eje articulador busca la expresión sensible del mundo. Además, busca la belleza en las manifestaciones cotidianas de la vida diaria, contemplando las experiencias de las y los estudiantes en su entorno cultural. Este eje articulador busca despertar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en los alumnos. Los campos formativos son la estructuración del currículum y articulaciones que pluralizan los aprendizajes y saberes de los alumnos, traspolándolos a sus realidades. Los campos formativos buscan la diversidad y los cambios en los aprendizajes de los alumnos. Además, se dividen en 4: lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, saberes y pensamiento científico y de lo humano a lo comunitario. Lenguajes. Los lenguajes son construcciones cognitivas, sociales y dinámicas que las personas utilizan desde el nacimiento para expresar, conocer, pensar, aprender, representar, comunicar, interpretar y nombrar en el mundo. Se construye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes, ya sean niños, niñas y adolescentes. También tiene finalidades del campo, la expresión y la comunicación, la apropiación del progresiva, la experimentación creativa, el establecimiento de vínculos afectivos. El 8.2.2 Saberes y pensamiento científico y sus finalidades. Rescatamos 5 puntos importantes. El primero es la explicación de fenómenos naturales y su relación con su entorno. Número 2 es el reconocimiento del uso de diversos métodos para la construcción de conocimientos y tomando en cuenta un método único. Número 3. La toma de decisiones deben de ser libres, responsables, conscientes y orientadas al bienestar individual, familiar, comunitario para una vida saludable. Y el cuarto punto, la práctica de las relaciones sociales que deben ser igualitarias e uniculturales. Y como último punto, el acercamiento a los conocimientos que deben ser científicos y tecnológicos, tomando en cuenta un lenguaje científico y técnico como medio de comunicación oral, escrita, gráfica y digital. Campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Aquí se aborda la relación del ser humano con su sociedad y la naturaleza, desde una comprensión crítica de los procesos sociales, culturales, naturales y políticos en diversas situaciones situadas tanto históricamente como geográficamente, además del reconocimiento y respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas. Sus finalidades: el sentido de pertenencia tanto personal como colectiva, el reconocimiento de las diversas sociedades y culturas, las convicciones, principios políticos y valores democráticos, el respeto y protección de los derechos humanos, de lo humano y lo comunitario. Se incorporan contenidos orientados a identificar y fortalecer y poner en práctica los conocimientos, saberes y valores a partir de sus experiencias individuales y colectivas, así como las características del lugar donde viven. Además de utilizar el análisis de situaciones reales para impulsar el desarrollo y enriquecimiento mutuo, impulsando reciprocidad, ayuda y diálogo de saberes para valorar la diversidad. Finalidades: que los alumnos construyan su identidad personal, desarrollen sus potencialidades, reflexionen y comprendan su vida emocional y afectiva, se promueva el ambiente de convivencia sana y pacífica, experimenten la importancia de cuidar, valorar y preservar su salud, su entorno natural y social. Plan de Estudios es una organización curricular que
qué y cómo enseñar. Es aquí donde se muestra toda una dosificación de contenidos que el país dicta para que se enseñe en las escuelas de nivel básico. Se podría decir que esta es la primera fase. Y después, como segunda fase, aparece el plan analítico, que es una combinación del plan sintético, o sea, de los contenidos, con una adaptación a las necesidades y a las condiciones de la escuela, en particular donde se va a enseñar. Es por eso que para que se lleve bien a cabo este plan de estudios, pues se necesita la combinación de ambos, del plan sintético con el plan analítico, pero sobre todo una contextualización adecuada donde se tomen en cuenta las necesidades de la institución y de la comunidad. La educación básica se trabaja mediante fases que el niño debe de cumplir para poder terminar y concluir correctamente pues su educación básica. Como primera fase tenemos la educación inicial, después la fase 2 corresponde a primero, segundo y tercero de preescolar, la fase 3 corresponde a primero y segundo de primaria, la fase 4 es para tercero y cuarto, la fase 5 es para quinto y sexto de primaria y la fase 6 y última corresponde a primero, segundo y tercero de secundaria. Normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de alumnos de educación básica. Componentes curriculares, los que establece el plan de estudios y programas de estudios. Estos se dividen en ejes articuladores, campos formativos y fases de aprendizaje. Tenemos 7 ejes articuladores, los cuales son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Asimismo, se designan 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano a lo comunitario. Las fases de aprendizaje son 6, las cuales se dividen en 12 grados, 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. La fase 2 corresponde a preescolar desde primer grado a tercero, fase 3 a primero y segundo de primaria, fase 4 tercero y cuarto grado y fase 5 quinto y sexto grados. Asimismo, la fase 6 pertenece a secundaria de primero a tercer grado. Contenido de la boleta de evaluación. En preescolar, primaria y secundaria se consideran 4 aspectos. En el primer aspecto podemos mencionar nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa. En el segundo aspecto, los datos de identificación de la institución educativa en el que se realizan los estudios. Asimismo, en el tercer aspecto podemos mencionar el nombre del docente responsable del registro. En el cuarto y último aspecto, la asistencia entendida como el número de días que el alumno asistió a la escuela se utiliza como un referente para la reflexión del personal docente responsable del registro, madres, padres de familia o tutores y alumnos. Sin embargo, no se considera como un criterio para la acreditación. Ahora bien, en la fase 3, 4 y 5 de educación primaria se incluirán además los siguientes datos. Inciso A, los campos formativos. Mientras que para el inciso C, las observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos, en cada periodo de evaluación. Los periodos de evaluación se dividen en 3 momentos: noviembre, marzo y julio. A continuación se menciona la escala de calificaciones, acreditación y promoción. En la fase número 3, correspondiente al nivel educativo de primaria, el resultado de la evaluación del aprendizaje se expresa mediante números enteros en una escala de 6 a 10, así como unas observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. En cuanto a los criterios de acreditación para esta fase 3, el primer grado se acreditará con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. En tanto corresponde a los criterios de promoción, el alumno que curse el primer grado será promovido al siguiente grado.
Respecto a la fase 4 y 5 de nivel primaria, los resultados de la evaluación del aprendizaje se expresarán mediante números enteros en una escala de 5 a 10 y los promedios con un número entero y un decimal, así como con observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. La calificación de 5 es reprobatoria, la calificación de 6 a 10 son aprobatorias. Tanto los criterios de acreditación de segundo a sexto grado, con base en lo establecido en la columna inmediata que antecede, el alumno será acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. En cuanto a los criterios de promoción, de segundo a sexto grado, el alumno será promovido al grado o nivel siguiente cuando acredite en los términos señalados en el inciso B de la columna que antecede. A continuación se puede visualizar una boleta del nuevo Plan 2022.